Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el coronavirus, que es lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas y en los últimos días, porque ha sido cada vez más grave lo que está ocurriendo en el mundo. Pero lo queríamos trasladar hacia lo que está ocurriendo en el país, porque comentamos en el primer bloque lo que se está viendo a nivel internacional, que es una posible recesión internacional, y en muchos países, muchos casos, pues estamos hablando de caídas importantes en su producción, y eso puede afectar pues también la demanda de productos en un segundo momento. Entonces, Waldo, El Salvador ha tenido una situación económica que tú lo describías hace un rato, que ha sido un crecimiento bastante bajo por un periodo de tiempo largo, a pesar de haberse dolarizado, tasas de interés bajas que mencionabas. ¿Cómo está la economía salvadoreña al día de hoy y qué podríamos esperar? Mira, yo creo que ahora mismo ya tenemos una muestra larga de una economía del país prácticamente estancada. Desde el año 96-97 las tasas de crecimiento han sido bastante modestas, alrededor del 2%, 2,5%, con un tema que casi nunca entra en el debate público, pero es que ha sido el periodo en el que hemos tenido el bono demográfico. O sea que es muy posible que al menos la mitad del crecimiento que hayamos tenido ha sido como resultado de que hemos sido muchos los salvadoreños, pero que ese efecto va a durar unos 15, 20 años más, y a partir del 2040, si no hacemos algo diferente con la educación, vamos a tener una generación de salvadoreños que va a provocar crecimientos que con suerte van a llegar al 1%, ¿verdad? O sea que la mitad de ese 2% ha sido resultado de que somos muchos salvadoreños. O sea que hay más bien una suerte de desmérito del país al solo crecer 2%, porque el crecimiento real es solo del 1%. Entonces, cuando tú revisas todos los indicadores económicos, al finalizar el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, la economía quedó bastante desastrosa, por darle un calificativo benevolente. Las exportaciones crecieron durante los últimos 10 años, la mitad de lo que habían crecido en los primeros años de este siglo. La tasa de recaudación de impuestos solamente se vio incrementada por reformas tributarias que aumentaron la tasa impositiva. Todos los trámites en todas las instancias se duplicaron y hasta se triplicaron, y eso y además que los funcionarios públicos tenían como tarea un ataque permanente, diario, a todo lo que significaba empresa. Los empresarios eran malos, los líderes de las gremiales eran casi hasta golpistas, ¿verdad? Todo lo cual ha quedado demostrado que no había nada de eso, ¿verdad? Entonces, la economía ha quedado desastrosa, y siempre un cambio de gobierno genera una suerte de esperanza. De hecho, un presidente, sobre todo como el presidente actual, que ganó con una diferencia de más de 500,000 de votos, significa que los que le votaron confiaban en que en este periodo presidencial las cosas iban a ser diferentes y que era posible que la economía se enrumbara, que la seguridad se contuviera. Sin embargo, esa esperanza no se tradujo durante los últimos meses del 2019 en mejora en los indicadores económicos. Pareciera que los indicadores económicos mantenían la tendencia que habían llevado los últimos 10 años, ¿verdad? Un comportamiento lento, poco crecimiento, inversionistas todavía esperando cuáles iban a ser las principales decisiones del gobierno. Y así asistimos, no me lo has preguntado, pero así asistimos todos al 9F, digamos, que junto con el coronavirus son dos hechos en el mes de febrero que marcarán la economía del país, pero sobre todo el 9F que marcará el gobierno del presidente Bukele, porque sin duda ahí hay un parteaguas de cómo los inversionistas observan al gobierno.
Ahora el gobierno tendrá menos, se le será menos benevolente. Cada acción que haga el gobierno, que realice el gobierno, cada decisión que tome, será evaluado con mayor detenimiento. Porque ha quedado el antecedente del 9F que, aunque el gobierno busca minimizarlo y aunque para la población, resultado de las encuestas, pareciera que no es algo grave, pero sí es algo grave. Si a los diputados se les puede hacer esto, que son electos, pues a cualquier ciudadano se le puede hacer eso y más. Entonces, los inversionistas serán más cuidadosos a la hora de tomar decisiones. Entonces, la economía venía mal, teníamos una expectativa de que iba a mejorar y ahora mismo pareciera que las cosas han quedado en un stand-by, esperando cuáles van a ser las acciones del gobierno en los siguientes meses. Mezclado ahora, Luis, con la manera en que el gobierno va a manejar la crisis internacional del coronavirus. ¿Y ahí qué podemos esperar? Pues, mira, yo creo que primero hay que tener bastante prudencia sin entrar en pánico. Y ninguna medida será exagerada para lograr contener la propagación del coronavirus en El Salvador. Aunque en algún momento una medicina nos pueda resultar excesiva o que pueda tener una afectación, esta semana se ha conocido a través de los medios de comunicación una situación de un colegio bilingüe que tenía un viaje a un país de Europa y que se ha tomado la decisión de no realizar el viaje. Sin duda es un viaje que llevan años planeándolo. Estoy poniendo un ejemplo dentro de un viaje pedagógico, pues el viaje no se va a realizar y ahí hay una medida de prudencia y de sensatez, y aunque hay un costo y probablemente también un costo económico, es mejor prevenir que después tener que lamentar. Las decisiones que hasta ahora ha tomado el gobierno, las más notorias, tienen que ver con la cuarentena para los que vengan de China, Italia y Corea del Sur. Una cuarentena primero de 14 días, ahora de 30 días. Puede parecer excesivo, pero ninguna medida va a ser, todas van a ser necesarias para lograr contenerlo. De lo que vemos de China, sin duda debemos aprender lecciones y espero que los funcionarios públicos estén trabajando en esa área. Uno de los temas que más se ha criticado para América Latina, incluido El Salvador, es su capacidad, cómo está su sistema hospitalario, que nuestros sistemas hospitalarios son débiles, que nuestros sistemas epidemiológicos no logran contener el avance de cualquier epidemia que sucede en el país. Pues no vamos a construir un hospital en 10 días, ¿verdad? Como lo hizo China, pero por ejemplo nos hemos enterado recientemente que hay un hospital del Seguro Social en San Miguel que ha sido construido. Parece que tiene un litigio, no conozco el tamaño del hospital, pero por ejemplo este podría ser un hospital equipado de manera con urgencia para atender camas de cuidados intermedios y de cuidados intensivos para pacientes de coronavirus, ¿verdad? Entonces, de lo que ha sucedido en China, esperamos que el gobierno tome ejemplo. De hecho, nosotros en ANEP funciona un comité laboral que normalmente sesiona todos los lunes. El tema de este lunes, de mañana, es analizar toda esta situación del coronavirus, analizar la legislación laboral para dar propuestas y recomendaciones al gobierno sobre cómo actuar. Porque si en China han cerrado las fábricas y llevan cerradas varias semanas, pues el gobierno podrá eventualmente en El Salvador tomar decisiones similares. Ya, ¿cómo reaccionamos en este país? ¿Cuánto espacio tenemos para pasarnos a lo digital? Apenas hace 2 meses se ha dado en concesión nuevo espectro radioeléctrico y todavía tenemos un espectro radioeléctrico pequeño para toda la comunicación de internet y móviles. Pues, ¿qué acciones se pueden realizar el siguiente mes, los siguientes 6, 8 semanas para acelerar las inversiones de las empresas telefónicas, ¿verdad?, en
Hay que tomar decisiones de emergencia, acelerar las inversiones para que cada vez más ciudadanos puedan realizar sus actividades deslocalizados desde sus casas, sin tener que exponerse a los efectos del coronavirus. Todo esto bajo el supuesto que la enfermedad llegue, que pareciera, dicen los expertos, que es difícil que no llegue, pero para que se propague. Ahora tampoco pensamos que hay que ser alarmista, porque los efectos de la mortalidad de esa enfermedad son relativamente bajos. Pareciera relativamente identificado que el grupo más afectado son las personas adultos mayores, las personas de mayor edad. Pues entonces es posible realizar todo tipo de campañas que favorezcan que estas personas no se enfermen, o cuidarles cuando se enfermen. Hay una cosa clásica, lo pensábamos esta semana: tú entras a cualquier lugar, a cualquier oficina, hay una perilla, hay una llave, hay una puerta por la que pasas y hay una superficie en la que entras en contacto. Pues una manera de prevenir, que puede parecer una cosa sencillísima, es ese lugar estarlo limpiando de manera permanente, rutinaria, durante todo el día, para evitar que ese se convierta en foco de propagación de cualquier enfermedad, de cualquier gripe, también del coronavirus. Claro, salud más general. Mira, como tú decías, la economía salvadoreña ha estado en una situación económica bastante deprimida, digamos, o sea, en un crecimiento alrededor del 2%, lo cual es bastante bajo, y ha sido por un periodo bastante largo de tiempo, además. Entonces, la esperanza era que ahora con este nuevo gobierno pudiera haber un crecimiento mayor, ¿verdad?, que pudiera generar más empleo y mejores condiciones de vida para los salvadoreños. Esto del coronavirus viene y pone en duda, digamos, esto adicional al 9F que mencionabas también, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer en materia económica? Porque siempre hay medidas de política fiscal, de política monetaria, ¿verdad? Se redujo esta semana la reserva de liquidez, también la semana pasada. Sí, cierto. ¿Verdad? En 3 puntos. Que estaba anunciado de hace días, digamos, sí. No está relacionado con los acontecimientos recientes. Exacto. Y el ministro de Hacienda, en una conferencia que tuvo con inversionistas la semana pasada, dijo que iba a bajar del 23 al 18% la reserva de liquidez, pero bajó el 3% de Shafiq, que le llaman, ¿verdad?, que es del 23 al 20, ¿verdad? Entonces, elecciones 2004. Exacto, desde entonces, ¿verdad? Pero en vista de eso, ¿qué crees tú que se puede hacer en materia gubernamental, digamos, ya sea ejecutivo o legislativo, ¿verdad?, para poder tratar de enfrentar bien esto? Porque no es una crisis en sí. Ahora los demás países en el mundo están tomando medidas. Mira, todavía a estas alturas ya llevamos 9 meses de gobierno. No resulta claro cuáles son las políticas y las apuestas económicas de este gobierno. Sin duda lo más notorio ha sido el plan control territorial y la disminución de los homicidios, pero no vemos claro las apuestas. ¿Y a qué me refiero con claro las apuestas? Voy a tomar un ejemplo: el turismo. El turismo pareciera que la apuesta del gobierno es Sur City, ¿verdad? Y que es una buena apuesta, que nos parece bien. Pero la evidencia empírica, no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo, indica que el turismo de convenciones, el turista de convenciones gasta 7 veces más que el promedio de cualquier otro turista. Eso lo hemos planteado desde el sector privado de hace muchos años. Sin embargo, el Buró de Convenciones y todo el proceso que significa atraer convenciones al país estuvo parado prácticamente durante los 10 años del FMLN, y los esfuerzos que se hicieron y las convenciones y congresos que hubieron en El Salvador fueron más por iniciativa del sector privado, a pesar, incluso en algunas ocasiones, en contra del gobierno y del ministro de turno. Entonces, pues nos parece que este gobierno podría, además de su apuesta en el turismo de playa, del deporte,
que incluso el mundial que tenemos dentro de unos meses, por este efecto del coronavirus, puede ser cancelado, digamos. Por ejemplo, el equipo italiano no podrá venir a ese mundial. Que va a ser en mayo. Que va a ser en mayo, ¿verdad? Porque van a estar bueno, no sabemos exactamente cómo van a estar, digamos, faltan 2 meses para entonces, pero bueno, pero podemos activar todo el turismo de convenciones, que el mundo está cancelando eventos multitudinarios. O sea, en Europa se han cancelado cualquier cantidad de eventos, pues incluso podría ser una oportunidad para nosotros para organizar eventos más pequeños, todavía en este tiempo en el que no tenemos el efecto del coronavirus. Pero al margen de este choque va a ser transitorio, nos parece que el turismo de convenciones necesita un impulso y una atención de parte de este gobierno. Y eso, por ejemplo, por decir ese sector. En el tema de aduanas continuamos, las gremiales más afectas al tema de aduanas continúan un proceso de conversaciones y discusiones con las autoridades que esperamos que también dé resultados. Ya llevamos 9 meses. ¿Cuántos meses más necesitamos para concretar acuerdos y facilitar el flujo de mercancías por las aduanas? Porque todas las autoridades, no solo estas, piensan en aduanas como un espacio donde hay contrabando y como una oportunidad para recaudar impuestos. Pero por tener esa visión se obstruye el flujo de mercancías y donde por recaudar o por poner una multa de $50 dejamos de ganar millones de dólares el país y aduanas en la recaudación de más impuestos porque habría más flujo de mercancías. Fíjate que se ha creado aduanas intermedias y ahora resulta que la carga pasa por la aduana intermedia y ahí vive una tortura y llega a la frontera y vuelve a vivir la misma tortura que vivía antes. Entonces la velocidad de circulación sigue siendo bajísima, los trámites siguen siendo excesivos. Entonces, en aduanas no es un tema fácil, Luis, tú lo sabrás, o sea, tantos años. Es más, tuvimos una época en que el ministro de Hacienda, el director de aduanas era el mismo director de impuestos internos y ni así se resolvió el problema. O sea, no estamos hablando de un tema que sea fácil de resolver, pero hay que aterrizar acuerdos. Entonces, hay sectores económicos que se pueden reactivar, hay trámites que se pueden facilitar y en la oficina y en los documentos de nada anteriores tenemos una serie de leyes que podríamos aprovechar. Probablemente este no es un momento en que la Ejecutiva tenga una buena relación con los diputados en la Asamblea Legislativa, pero hay áreas en las que podríamos lograr acuerdos para facilitar la actividad económica. Más que incentivos fiscales, los empresarios lo que requieren son reglas del juego estables y claras, que su inversión se va a respetar. Y eso lo podemos hacer no solamente por lo que actúa el gobierno, sino también estableciendo y reformando y mejorando las leyes que tenemos en el país. ¿Y qué puede hacer el gobierno? O sea, porque en materia, como estamos dolarizados, ¿verdad? Entonces también hay ciertas limitantes, ¿verdad? Sí. Y no solo estamos dolarizados, sino que tenemos bastantes restricciones fiscales. Cabal. Entonces, por un lado el gobierno tiene que enfrentar una crisis de salud, digamos, ¿verdad? Para lo que van a necesitar recursos. Recuerdo que hay unos recursos de Japón para emergencias de 100 millones de dólares, ¿verdad? Y también en estas crisis, pues también debe haber cierta flexibilidad, digamos, fiscal, ¿verdad? Que pueda emplearse y tratar de compensar un poco. A pesar de todas las limitaciones y del sobreénfasis que tiene el gobierno en préstamos para seguridad, ¿verdad? Porque son varios, ¿verdad? Entonces, ¿qué más se puede hacer? Dejémoslo ahorita que vamos a una pausa, te dejo pensar un ratito. Y después vemos qué alternativas puede haber de política económica para poder compensar esta situación difícil, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con Pulso 503.